Módulo 2. Calores. Calor de formación, calor de reacción y calor de combustión. En termodinámica, el calor intercambiado en una reacción química se expresa mediante el cambio de entalpía, definido como la diferencia entre la entalpía de los productos y los reactivos. Si el cambio de entalpía es negativo, la reacción es exotérmica y libera calor, como en la combustión de hidrocarburos. Si el cambio de entalpía es positivo, la reacción es endotérmica y absorbe energía, como en la fotosíntesis. Este concepto es clave en la ingeniería química para optimizar procesos industriales y energéticos. La entalpía de formación es la energía que involucra en la formación de una molde de una sustancia a partir de sus elementos en su estado más estable. Por ejemplo, el propano se forma a partir de carbono en su forma de grafito y gas hidrógeno. Esta energía indica cuánta energía se libera o absorbe en el proceso, y es algo muy importante. Los elementos en su estado puro tienen una entalpía de formación de cero, porque no requieren energía para formarse a sí mismos. Este concepto es clave en termodinámica ya que permite calcular los cambios de energía en reacciones químicas. La entalpía de formación indica cuánta energía se libera o se absorbe cuando se forma una molde de una sustancia a partir de sus elementos en su estado más estable. En el caso del metano, su reacción de formación ocurre cuando el carbono está en estado sólido, reacciona con hidrógeno gaseoso para formar el metano. A condiciones estándar, esta reacción tiene una entalpía de formación de menos 74,500 Joule por mol, lo que significa que se libera esta cantidad de energía en el entorno, indicando que es una reacción exotérmica. Este valor es específico para la ecuación balanceada que produce un solo mol de metano. Si se quiere formar dos moles, la reacción completa se duplicará y la energía liberada también se multiplicará por 2. Este concepto es clave en la termodinámica y permite calcular la energía involucrada en reacciones químicas a diferentes escalas. Cuando se duplica la cantidad de moles en la reacción de formación del metano, también se duplica la energía involucrada. Es decir, si formar un mol de metano libera 74,520 Joule, formar dos moles liberará el doble. Este principio es útil para calcular la energía involucrada en la formación de cualquier sustancia. Ahora bien, si se considera la reacción inversa, es decir, la descomposición del metano en sus elementos, el signo del cambio de entalpía se invierte. Mientras que la formación del metano libera energía, su descomposición requiere absorber la misma cantidad. Es un proceso endotérmico que necesita 74,520 Joule por cada mol de metano descompuesto. Esta diferencia en el signo de la entalpía es clave para entender si una reacción libera o consume energía, un concepto fundamental en la termodinámica química. La entalpía de reacción, también conocida como calor de reacción, es la variación de la entalpía que ocurre cuando una reacción química se lleva a cabo a presión constante. Este valor representa la cantidad de energía en forma de calor que intercambia en el entorno durante la transformación de los reactivos en productos. Si el cambio de entalpía es negativo, la reacción es exotérmica, lo que significa que libera energía al medio ambiente. Por el contrario, si es positivo, la reacción es endotérmica y requiere absorber energía para llevarse a cabo. La entalpía de reacción depende de las condiciones en las que ocurre el proceso, como la temperatura y la cantidad de sustancia involucrada. Es un factor clave en el estudio de la termodinámica química. Las entalpías de reacción se calculan a partir de las entalpías de formación de los compuestos involucrados, los cuales están tabulados bajo condiciones estándar de 298 Kelvin, equivalente a 25 grados Celsius, y un bar de presión. Esto permite conocer la cantidad de calor intercambiado en una reacción química cuando los reactivos se transforman en productos. Para calcular la entalpía estándar de reacción, se utiliza la ecuación del delta entalpía como una sumatoria, donde B sub i es el coeficiente estequiométrico de cada sustancia y H sub i es su entalpía estándar de formación. Así se puede determinar si una reacción libera o absorba energía en forma de calor. Las entalpías estándar de reacción están tabuladas a 25 grados Celsius, pero en la práctica las reacciones químicas pueden ocurrir a temperaturas diferentes. Para calcular las entalpías de reacción a cualquier otra temperatura, no basta con los valores tabulados, es necesario aplicar una corrección.
Esta corrección se basa en la capacidad calorífica, el C sub P, que indica cómo varía la entalpía de la temperatura. La ecuación diferencial permite ajustar la entalpía de reacción de la temperatura deseada. Al integrar esta ecuación se obtiene una expresión que ayuda a determinar la entalpía de reacción en condiciones reales de operación. Ejemplo, reacción de combustible del eteno. La siguiente reacción de combustión muestra la reacción del eteno C2H4 con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua en estado gaseoso. Calcule el calor estándar de reacción de esta reacción usando las entalpías de formación estándar de las sustancias involucradas. Solución. Se procede a aplicar la fórmula general para el cambio de entalpía de reacción o calor de reacción. Ahora se expande la ecuación en función de los coeficientes estequiométricos de cada sustancia. Se sabe que la entalpía de formación estándar del oxígeno es cero. A continuación se consultan los valores de las entalpías estándar de formación de cada sustancia involucrada en la reacción. Para el CO2 es igual a menos 393,5 kJ por mol. Para el H2O es igual a menos 241,8 kJ por mol. Para el C2H4 es igual a 52,3 kJ por mol. Se sustituyen estos valores en la ecuación expandida y se realizan las operaciones matemáticas correspondientes, dando como resultado que el calor de reacción estándar es igual a menos 1323 kJ. El valor negativo del calor de reacción indica que la reacción es exotérmica, lo que significa que se libera energía en forma de calor cuando el eteno reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Ejemplo, cálculo del calor estándar de la reacción de formación de dióxido de nitrógeno a 900 grados centígrados. La reacción de formación de dióxido de nitrógeno a partir de los elementos en su estado estándar es 2 moles de nitrógeno más 5 moles de oxígeno producen 4 moles de dióxido de nitrógeno. Temperatura estándar igual a 298,15 Kelvin. Temperatura final igual a 900 grados centígrados, equivalente a 1173,15 Kelvin. Se utilizarán las entalpías estándar de formación y las capacidades caloríficas específicas de las especies involucradas. La ecuación para el calor de reacción es la que se vio anteriormente. El primer término de la ecuación se calcula utilizando las entalpías de formación estándar y los coeficientes estequiométricos de tal manera que la ecuación se expande. Al consultar los valores de entalpía estándar para estas reacciones se tiene que NO2 es igual a 33,1 kJ por mol, N2 es igual a 0 kJ por mol y O2 es igual a 0 kJ por mol. Se procede a sustituir los valores en la ecuación expandida, dando como resultado que el calor estándar de reacción es igual a 132,4 kJ. El segundo término de la ecuación ajusta la entalpía estándar de reacción debido al cambio de temperatura, dado que los valores tabulados corresponden a 298,15 Kelvin y la reacción ocurre a 1173,15 Kelvin. Para este ajuste se integra la capacidad calorífica molar de las sustancias involucradas, expresada mediante un polinomio en función de la temperatura. La ecuación resultante incluye la variable dimensional tau, que relaciona la temperatura de referencia con la temperatura estándar. Este factor permite expresar la integral de forma compacta, facilitando el cálculo del cambio de entalpía en función de los coeficientes C sub P de reactivos y productos. Se procede a hallar los deltas. Para esto se crea una tabla que contiene las sustancias, el coeficiente estequiométrico de cada sustancia y los valores de las constantes. Se procede a hallar los deltas donde delta de A es igual a menos 5,097, delta de B es igual a 1,06 por 10 a la menos 3, delta de C es igual a 0, delta de D es igual a menos 211.300 y tau es igual a 3,94. Para hallar los deltas de las constantes A, B, C y D, los multiplicamos por cada valor de la constante de cada sustancia y su coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, el delta de A es igual a menos 5,097. Lo mismo se hace para hallar los deltas de B, C y D utilizando la fórmula vista anteriormente. Los valores vistos anteriormente se reemplazan en la integral, dando como resultado que el calor de reacción a 900 grados Celsius
es de 96,616 kJ. Gracias.